Excelentísimo General Jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército, Ilustrísimo Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61, Ilustrísimo Coronel Gobernador del Palacio Real de Valladolid, Ilustrísimos señores coroneles de otras unidades de la plaza, Reverendo Padre Don Óscar, que compartimos nuestra formación en el Colegio de Lourdes, Ilustrísima señora Concejala de Turismo, Eventos y Marca Valladolid, Presidente de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros, autoridades y representantes de las cofradías de Valladolid, estimados exaltadores, especialmente quien me precedió en esta cátedra, Julián Díaz Bajo, miembros de la Junta Directiva de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros, hermanos cofrades, señoras y señores. Escribe el jesuita vallisoletano Luis de la Puente en las Meditaciones de los Misterios de la Sagrada de nuestra Santa Fe y Sagrada Pasión, publicadas en Valladolid en 1605. La primera injuria de Cristo nuestro Señor fue desnudarle sus sagradas vestiduras, y créese que con el fin de que esto era así, que todo el pueblo después viese llagado su cuerpo, le desnudarían hasta la última túnica de su vestido, dejándole desnudo del todo, con lo cual padeció gran dolor y afrenta. Tras esta injuria sucedió la segunda, que fue vestirle una vestidura que llaman clámide, que era una ropa larga de grana o púrpura que solía ser vestidura de los reyes, pero a Cristo nuestro Señor se la pusieron por escarnio para motejarle de rey falso y fingido. La tercera injuria fue ponerle una corona no de oro ni de plata, ni de rosas ni de flores, sino tejida de agudas espinas, la cual cubría toda su cabeza. Como se la pusieron encima con grande furia, las espinas traspasaron sus sienes, vertiendo abundancia de sangre por las heridas. Cuando la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros me pidió pronunciar esta exaltación a modo de meditación en las vísperas de la Semana Santa de 2025, después de haberse subido a este púlpito en este mismo oratorio de la Reina, mi amigo Julián Díaz Bajo, hombre de milicia y cofrade fiel y constante, descubridor del Santo Cristo de la Misión, pensé que mis hermanos de esta cofradía fundada en 1944 me habían dado un cetro dificultoso de soportar y resbaladizo. ¿Qué podía decir después de todo lo pronunciado por mi antecesor, desde la emoción por el que ha protagonizado junto a otras personas, el general Rivas Moriana, exaltador en 2023, el entonces gobernador de Palacio, José Falcó, el recordado páter Ramón García Guardado, el escultor Miguel Ángel Tapia, protagonizado, digo, este descubrimiento, esta recuperación, la creación de este episodio para la Semana Santa? Sin embargo, en una tarde de paseo en este Valladolid que enamora, pasando a la sombra del Palacio Real, que empezó a transformar Francisco de los Cobos y su fascinante esposa María de Mendoza, me percaté que en el año 2025 estaba pensado para unir distintos recuerdos, nombres, escenarios de la pasión vallisoletana con la propia trayectoria histórica de la ciudad. Este Santo Cristo de la Misión, desde la tarde del sábado de Pasión, había regalado a la Semana Santa un episodio anual irrepetible. Aquella imagen que había aparecido como en una visión del olvido, en un cobertizo de Beas de Juarros, gracias a un vidente que era esperable, si seguimos el modo de relatar del barroco, permitía devolver a una de las instituciones más importantes de la ciudad a la cotidianidad de la Semana Santa. Me estoy refiriendo a este Palacio Real, que fue el gran teatro de uno de los Viernes Santos más singulares de la historia de Valladolid, aquel que culminó hacia el Sábado Santo de 1605 con el nacimiento de Felipe IV, entonces nuevo príncipe de Asturias y heredero de la corona de la inmensa monarquía de España. No la podía olvidar la escena de Cristo coronado de espinas con una caña en la mano, perteneciente a una iconografía muy extendida en el ámbito devocional del barroco.
Los evangelios situaban la coronación de espinas, que era toda una burla, como hemos dicho, después de su azotamiento. Una escena que se produjo una vez que Poncio Pilato hubiese interrogado a Cristo, preguntándole si acaso era él el rey de los judíos. Los soldados le pusieron una capa, le sentaron en un trono improvisado, le ciñeron la cabeza con esa corona, le impusieron en su mano una caña, le escupieron en la cara, burlándose con estas palabras: «Salve, rey de los judíos». La corona de espinas no se presentaba solamente como un instrumento de tortura, sino también como uno propio de la mofa ante el que se confesaba como rey. Algunos exegetas modernos han visto en esta escena un nuevo cumplimiento del anunciado 7 siglos antes por el profeta Isaías cuando hablaba del varón de dolores. Todo ello se vio intensificado por la circulación y difusión de las posteriores reliquias de esta corona y muy especialmente cuando San Luis IX, rey de Francia, la compraba la que decía ser auténtica en 1239 por un elevadísimo precio que fue pagado a un comerciante veneciano que hizo buen negocio. Corona de espinas que depositó el monarca francés en el arca que había construido para las reliquias de la Pasión en la Sainte-Chapelle. Ante las reclamaciones del mundo cristiano se empezaron a repartir espinas de Cristo. Incluso todo ello tiene una vinculación con los orígenes legendarios de un monasterio de monjes cistercienses cerca de Valladolid, llamado a convertirse en gran custodio de una de esas espinas, por indicación e incluso viaje, si históricamente se confirmara, de la infanta Sancha Raimúndez, hermana de Alfonso VII el emperador y una de las mujeres más apasionantes de la Edad Media hispana. Por tanto, la coronación de espinas se mostró primero más popular entre las reliquias que en la iconografía, hasta que en el siglo XIV, empezaron a difundirse. Contó con esta última centuria con una especial importancia Santa Brígida de Suecia. Esta fundadora, una mujer de vanguardia en aquel siglo medieval, proporcionó detalles en sus revelaciones místicas de cómo había sido la coronación de espinas, de cómo le habían impuesto esta corona al propio Cristo en su cabeza, a la brutalidad de la acción, a las muecas, a los gestos, algunos de ellos obscenos, mientras la actitud de Cristo era paciente. En la flagelación había permanecido en pie, mientras en esta particular coronación se hallaba sentado en un tosco trono. Esta escena del Ecce Homo presentado al pueblo por el procurador romano era también una iconografía muy propia del ámbito devocional privado, no solamente de las procesiones públicas, y para eso la realizó Juan Sánchez Barba a lo largo del siglo XVII y hoy le conocemos como el Santo Cristo de la Misión. Pero también Gregorio Fernández desarrolló el tema iconográfico del Cristo coronado, como en el paso procesional encargado por la Vera Cruz en 1620, o el que después, siguiendo este mismo modelo, se realizó en Nava del Rey, o Francisco Díaz de Tudanca lo hizo para la Cofradía de Jesús Nazareno de León, siguiendo todos aquel grabado de Alberto Durero. Se conseguía, como ha indicado el profesor Cano de Gardoqui, un canto escultórico a la resignación y a la humildad. En ese pequeño espacio devocional conventual, les decía yo, esta talla de mediano tamaño permitía ser dispuesta en unas sencillas andas procesionales y ser portada alrededor de los días de pasión por los claustros de los conventos de las monjas. Quizás un día la Madre Teresa de Jesús, asomándose a aquella iglesia caprichosa de la Cofradía del Rosario, el primer rosarillo, desde este espacio, quizás desde esas tribunas que tenemos muy próximas, desde este oratorio de la Reina que después se habría de construir, se acordó de lo que contempló en la encarnación de Ávila. Acaecióme que entrando un día en el oratorio
vi una imagen que había traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece que se partía, y arrójeme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Era un ecce homo policromado que llamaba la conversión. La ocurrió, como les decía, en la Cuaresma de 1554, en la Encarnación, pero muy probablemente se acordó desde esta casa en la que vivió en las vísperas de la Navidad de 1568. Después, verdaderamente, decía en Camino de Perfección, es de gran humildad verse condenar sin culpa y callar, y es gran imitación del Señor que nos quitó todas las culpas, y ansí os ruego mucho traigáis en esto gran estudio, porque trae consigo grandes ganancias. Así pues, en este 2025, en torno al Palacio Real, se ha unido el cuarto centenario de la muerte de uno de sus propietarios más singulares, humano en sus corruptelas, más poderoso y ambicioso, más arrepentido y pecador al mismo tiempo, como fue el duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. 400 años de su muerte en este Palacio Real, un 17 de mayo de 1625. Pero también la gozosa conmemoración, y verán por qué le traigo aquí, la gozosa conmemoración de los 150 años del nacimiento del profesor Narciso Alonso Cortés, traductor y editor precisamente de Tomé Piñeiro da Veiga, el testigo de aquel Viernes Santo de 1605. Alonso Cortés, que paseó todos los días de su vida docente por delante de este palacio cuando se dirigía al Instituto de Segunda Enseñanza José Zorrilla, del que era catedrático. Alonso Cortés, uno de los autores e investigadores más clarividentes de la cotidianidad de las cofradías, que gracias a su análisis, a través de los pleitos que se desarrollaron primero y se conservaron después en torno al Tribunal de la Real Audiencia y Chancillería, Alonso Cortés, que desgraciadamente este hombre de poesía, de buena gramática, castellano profundo y buen intérprete de esta tierra, nunca pronunció el pregón de Semana Santa como lo hicieron algunos de sus contemporáneos. ¿Acaso fue por humildad, por no desear ninguna notoriedad, por haber sufrido una injusta sombra tras la guerra de 1936-39 que aceleró su jubilación, o quizás por un deseado silencio? Mientras otros que para ser pregoneros llegaban de Madrid con el guión bien escrito sin haber vivido nada desde su nacimiento en nuestra Semana Santa de Valladolid, eso siempre ha existido en la historia de los pregones, Alonso Cortés se convirtió en una asignatura pendiente. Sin embargo, la voz de este historiador, que es muy importante para este palacio, y profesor, se mostró poderosa y tronante un Viernes Santo, no el del citado de 1605, sino aquel de 1946 que anunció en la Plaza Mayor que se iba a predicar sermón apropiado sobre las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz. Fíjense qué versos, con voz augusta, con sacro acento, llevando el alma a divino afán, bajo la bóveda del firmamento, 7 palabras resonarán. Llegad a oírlas, del Dios que gime, son los jirones del corazón, y en sus transportes amor sublime vibran los ecos de redención. Por aquel 1946 se acababa de jubilar don Narciso, acababa de entrar en la Real Academia de la Lengua, pero también encontrarse como auténtica corona de espinas el famoso pleito de hidalguía con el cual los progenitores de aquella Teresa de Ahumada de Toledo a Ávila pretendieron construir un horizonte que no había existido, ocultar una sangre que ellos pensaban manchada y deseaban limpiar, antes que viviese en este palacio
aquella Teresa de Ahumada, Teresa de Jesús, con doña María de Mendoza. Aquellos versos de Alonso Cortés se volvieron a repetir en distintas ocasiones. Desde este Santo Cristo de la Misión, desde este Ceomo de Sánchez Barba, que ha puesto a andar en Valladolid, aunque sentado, el escultor Miguel Ángel Tapia, exalto yo también la Semana Santa desde este Palacio Real, el Palacio Real de María de Mendoza, de la mencionada Teresa de Jesús, el Palacio Real de Felipe III y Margarita de Austria, el del pecador arrepentido que quiso plasmar. ¿Quién sabe, como dijo el maestro Juan José Martín González, Gregorio Fernández en aquel ladrón San Dimas con el paso que fue del descendimiento de las angustias? Porque dicen que el duque de Lerma era el buen ladrón de ese paso del descendimiento. La Semana Santa, en definitiva, de Tomé Piñeiro da Veiga, quizás el primer periodista de este acontecimiento, de esta vivencia, de esta liturgia, en una calle indispensable para que en Valladolid permaneciese la corte y se construyese un palacio para un rey de la monarquía católica y hegemónica. Estamos hablando del 8 de abril de 1605. Piñeiro ofreció un apacible retrato de los 4 meses que vivió en la ciudad de los Reyes, entre abril y julio. Había nacido en Coimbra, se había formado en leyes y después, vamos a pasar por ello, se mostró contrario a la monarquía de España, cosas de los giros políticos. Sin embargo, es conocido por la redacción de esa divertida crónica, la Fastiginia o Fastos Geniales, las procesiones, las cofradías y los pasos no realizados en madera policromada son algunos de los motivos de admiración de este cronista portugués. Continuamente está comparando con las costumbres de Portugal. Consideraba que estas procesiones de Valladolid disponían de mucho más orden, eso sí. Él confunde algunos datos, conventos de los que parten los cortejos, descripciones de los pasos que corresponden a cada una de las cofradías, números de hermanos, de luz y de sangre, pero es que no se va uno a confundir cuando se viene de fuera. Sin embargo, es una descripción de valor inmenso. Dice Piñeiro, en lugar de nuestras banderas pintadas traen pasos de bulto, de altura proporcionada, los más bellos y hermosos que se puede imaginar. Y eso que no eran los de Gregorio Fernández. Porque estos de Valladolid, continúa, son los mejores que hay en Castilla, por la proporción de los rostros y aderezos de las figuras, que todos de la misma materia, de cartón y de lino, de que están formados, muy parecidos todos, eso lo digo yo, que conservamos milagrosamente de la borriquilla. En aquel Viernes Santo que iba a ser histórico para la monarquía de España, no podía faltar esa presencia de Felipe III. Cuando la procesión que había salido del convento de la Merced Calzada con la Cofradía de la Piedad pasó por delante de este palacio real de la Plaza de San Pablo, el rey, qué bonito gesto, la contempló detrás de las vidrieras acompañada de su hija Ana de Austria, de tan solo 3 años y medio. El padre enseñando la Semana Santa a su hija. El cortejo estaba compuesto por 1 millar de disciplinantes y otros 600 hermanos de luz. Piñeiro también pudo relatar las que partieron desde San Agustín con la Cofradía de Jesús y la Vespertina de la Soledad, la Cofradía de las Angustias, con la participación de los frailes dominicos y una duración de 3 horas y media. Es cofradía de gente más grave, refiriéndose a ilustres y muy reverenciados hombres de leyes. Hay cosas que no cambian. La reina Margarita de Austria se había dejado ver en el oficio de la cruz de aquel Viernes Santo, de su maternidad. La reina ya había parido 2 veces, pudiendo contemplar las mismas procesiones que pudo describir Piñeiro da Veiga. Dice Piñeiro, casi como un ginecólogo, sentía algunas molestias, disimulaba porque tampoco se creía en el término. Y el ansiado príncipe Felipe nació en las primeras horas de la noche del viernes al sábado santo. Acudió el duque de Lerma a los gemidos del niño, dice el cronista, que también salió llorando,
como cualquier hijo de vecino. Era una muestra más del humor especial del cronista portugués, anunciado el nacimiento a través de las campanas, aunque el bronce resultaba tan extraño en aquel día de la Pasión de Cristo, lo que provocó la sorpresa y la confusión primero y la alegría sin medida después. Campanas que tenían algo de voz divina y que escucharon todos en Valladolid, incluido Miguel de Cervantes, que era morador de la ciudad. Al principio se tuvo por fuego y luego se publicó la nueva, tocando las campanas toda la noche, lo cual extrañados los portugueses porque nos pareció fuera de tiempo esta alegría. Pero los castellanos, dice, en estas materias no guardan nuestro respeto y compostura. Dicen las viejas de Castilla, continúa, que los que nacen en Viernes Santo como el príncipe son zaorís, que son los que ven las aguas y huesos debajo de la tierra. Como afirma Joaquín Díaz, la Fastiginia de Tomé Piñeiro da Veiga, más que un libro de viaje y de un viajero, se trata de un diario de estancias y de un morador. Después, esa Fastiginia fue publicada y traducida al portugués por Narciso Alonso Cortés. Decían de Piñeiro, fue uno de nuestros raros antiguos, que rió en prosa. Él mismo siente su originalidad. Reconócese discordante, su mérito particular no le pasa inadvertido. Pues todo eso pasó en las Semanas Santas desde este Palacio Real. Este año siento, paseando entre las crujías de este patio del poder en el Renacimiento, a todos esos nombres de la historia de Valladolid que el Santo Cristo de la Misión seguro que ha llamado a participar de forma silenciosa e invisible en su procesión del Sábado Santo para contemplarle y rezarle, entre calles recoletas en torno a Palacio, con muros desconchados de conventos, a veces abandonados, otros en silencio. La misma tarde de las 5 llagas, de los salmos de las clausuras, de los gestos marciales, de los soldados que cubren la carrera. ¿Por qué, Santo Cristo? Santo Cristo de la Caña, Santo Cristo de la Misión, ece homo, estás rodeado de soldados, estos generosos, que parecen purgar el pecado de aquellos que con penachos y gestos condenatorios, servidores o serviles de un poder romano que no preguntaba ni se admiraba, solamente sancionaba al que era inocente. ¿Por qué está rodeado de ellos? Estos soldados que te portan, Señor, sobre sus hombros, se parecen más a aquel centurión que te indicó cuando predicabas: yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Se refería el militar romano a su criado que te pidió que le curases. ¿O se parecen estos soldados a aquel otro romano también arrepentido ante la incredulidad que afirmó en el Calvario: verdaderamente este era el Hijo de Dios? Estos son, Señor, los soldados que han construido y construyen la paz y la justicia, que han llevado sobre sus hombros al desvalido y al enfermo, que han servido hasta la extenuación, el abatimiento y la pérdida de su propia vida por nosotros. Estos son, Señor, soldados bien diferentes a los que te llevaron a rastras hasta el Calvario, soldados del servicio, del bien y de la entrega sin límites, buenos samaritanos que no pasan de largo. Tus hijos, hermanos en Valladolid del Santo Cristo de la Caña, de los Artilleros, del ece homo, de la Misión, en cada sábado de Pasión, víspera de Ramos, desde Palacio Real de Valladolid. Muchas gracias.